Dios, bienvenidos esta mañana, hermanos, en el nombre del Señor. Todos los que nos ven en línea esta mañana también les damos la bienvenida. Aleluya. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar en la palabra esta mañana. La palabra de Dios que nos trae luz, entendimiento. Y pedamos que el Espíritu Santo nos redarguya, nos fortalezca esta mañana en su palabra. Señor, gracias por tu palabra que tenemos escrita para revelarnos, Señor, tu plan, para revelarnos tus propósitos, para enseñarnos, para formarnos a la imagen gloriosa de tu Hijo Jesucristo. Pido esta mañana, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos dé luz, que tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer en cada corazón. Creemos, Señor, que tú estás aquí presente, hemos alabado y adorado tu nombre. Y te damos gracias porque tu promesa es que estarías con nosotros siempre hasta el fin. Y te damos gracias y damos la bienvenida, Espíritu Santo, que exaltes a nuestro Salvador Jesucristo y demos gloria al Padre. Te pedimos, Señor, ahora que me guíes como tu siervo, que pueda hablar aquello que tú quieras comunicar a tu pueblo, a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este día que nos das de vida y el privilegio que tenemos de conocerte y poder recibir de ti esta mañana. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, esta mañana una vez más. Vamos a abrir tres porciones de escritura esta mañana para iniciar. Quiero leer de Isaías, capítulo 50, y luego en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 1 y Marcos capítulo 8. Isaías 50, 2 de Corintios 1 y Marcos 8. Y voy a leer una porción de escritura en cada uno de esos libros de la palabra de Dios. Isaías 50, verso 4. Y en esta mañana vamos a compartir varias escrituras en el libro de Isaías, donde encontramos la palabra profética que Dios le dio a Isaías concerniente al Mesías que iba a venir, que Isaías denomina el siervo de Jehová. Y es más bien como una expresión de canto, si pudiéramos decir así, canto de el Mesías, canto de el siervo de Jehová. Pero empezamos aquí en Isaías 50. Y al leer a través del libro de Isaías esta mañana vamos a ver un proceso, un crecimiento de oscuridad sobre el siervo de Jehová, sobre el Mesías, que nosotros ahora sabemos que es Jesucristo. En ese tiempo que fue escrito ellos no sabían quién era, simplemente que vendría este siervo de Jehová. Pero a través del libro de Isaías, él empieza a dar esta progresión de revelación del siervo de Jehová. Y como digo, y cada vez que él da una profecía, más y más crece esta oscuridad sobre el siervo de Jehová, hasta que termina en Isaías 53 hablando de la muerte de este siervo de Jehová. Isaías 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene?
He aquí que todos ellos se envejecerán como la ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Y luego en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 8 y 9. Pablo escribe a la iglesia en Corinto: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. En Marcos capítulo 8 y verso 34. Marcos 8, 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Me pregunto si alguien viniese a ti este año o a mí diciéndote: yo sé que eres tú un seguidor de Jesucristo. Por favor, me pudieses decir qué es lo que yo necesito saber para ser un seguidor de Jesucristo también. Y me pregunto cuántos de nosotros tuviéramos el valor de decirle a tal persona: yo te puedo decir exactamente lo necesario para ser un seguidor de Jesucristo. Necesitas estar listo y dispuesto, si es necesario, morir por Jesucristo. Cristo dijo: el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hemos escuchado mucho estas palabras de Jesús, las hemos leído, que casi las hemos domesticado para que encaje en nuestra narrativa. Hablamos de cruces que tenemos que llevar y los igualamos a los problemas de la vida. Quizá un hijo que está apartado muy aparte de Dios, quizá un cónyuge infiel, o quizá un patrón malo que nos trata mal y decimos que es nuestra cruz que tenemos que llevar. Pero esto no es lo que Jesús quiso decir cuando Él dijo: tome su cruz y sígame. Los seguidores de Jesús, los que estaban escuchando a Jesús, entendían lo que Él estaba diciendo, porque la crucifixión era algo que los romanos habían perfeccionado. Y Jesús estaba diciendo algo que ellos entendían bien: si no estás dispuesto por mi bien, por el bien del evangelio, ser clavado, si es necesario, a una cruz romana, ser el blanco del odio del mundo, el rechazo del mundo, no puedes ser mi discípulo. Jesús está diciendo a todos: yo requiero todo o nada. La Biblia tiene muchas maneras de describir esta fe salvadora que tenemos en Cristo Jesús. La Biblia nos informa que esta fe salvadora nos une a este Salvador resucitado como Señor. La Biblia nos informa que en Jesucristo tenemos plenitud de vida. La Biblia nos enseña y nos informa que debido a nuestra unión con Cristo,
ahora nosotros somos nuevas criaturas en Él. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. La Biblia nos informa que debido a nuestra unión con Cristo, nuestra vida en Él está segura, está protegida. La Biblia nos enseña que somos inmersos en una procesión triunfal y victoriosa que Cristo ha ganado. Y pudiera seguir señalando estos puntos de descripciones gloriosas que encontramos en la Biblia divulgadas a nosotros en esta palabra. Pero esta herencia no es solo para los que espiritualmente son maduros, sino que es para una fe salvadora que inicia en su debilidad y hereda todo esto. No es estas bendiciones, descripciones que he dado esta mañana, no es lo que heredan la gente madura en el Señor, sino la gente en su inicio de fe hereda. ¿Por qué? Porque heredamos a Cristo Jesús cuando creemos en Él. Y todo lo que nosotros tenemos de bendición en el Evangelio se encuentra en Cristo Jesús. Cuando nosotros creímos por primera vez en Jesús, nosotros heredamos a Jesucristo, que Él mismo es el Evangelio. Él es las buenas nuevas. Todas las bendiciones de Dios se encuentran, la Biblia nos dice, en Cristo Jesús. Somos benditos, dice la Biblia, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esa es una gran bendición. Uno de los lugares en las Escrituras donde encontramos en una manera hermosa presentada para nosotros de las glorias que nosotros hemos recibido en nuestra fe salvadora en Cristo, la encontramos en 2 de Corintios, el capítulo 2 y el verso 14. Quiero leer este versículo 14. Pablo dice: así que gracias a Dios, que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva, dice, en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Y quiero que vea esta expresión. Dice: nosotros somos sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Y quiero que note esa palabra. ¿Cuándo? Siempre. Dígalo conmigo, siempre. ¿Cuándo nos lleva Él en el desfile victorioso de Cristo? Siempre. Y por eso cuando les di esta mañana estas descripciones de lo que significa ser una persona salva, estas descripciones de una bendición hermosa, esta es la victoria de Cristo. Y Pablo dice: doy gracias a Dios porque Él nos lleva en un desfile victorioso siempre. Ahora, esta expresión, un desfile victorioso, las otras traducciones dice el triunfo en Cristo. Y me gusta esta expresión porque en ese tiempo, cuando un rey ganaba una guerra, él traía todos los cautivos detrás del rey que había ganado y pasaban como un desfile. Era el desfile de victoria. Nosotros hemos sido cautivados por el amor de Cristo. Y nosotros, dice Pablo, siempre vamos caminando en ese triunfo de victoria que es Cristo Jesús. Esa es la victoria que Él nos ha dado como hijos de Dios. Pero me llama la atención esta palabra, siempre. Siempre estamos nosotros yendo en la procesión triunfal de Cristo. No algunos días, siempre. Porque Jesús ya ganó la victoria ya está ganada. Así que cada día, cada semana, cada año, siempre nosotros estamos prendidos en este triunfo cósmico del triunfo de Jesucristo. Constantemente somos llevados en este desfile de victoria y así debemos de vivir. Cristo trajo victoria a nuestra vida. Ahora en 2 de Corintios, ahí en el capítulo 4, si puede ir conmigo, y el versículo 11 y 12. Y Pablo dice aquí: porque nosotros que vivimos
siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y aquí quiero enfatizar otra vez esta misma palabra que Pablo usó en el capítulo 2. Siempre nos lleva en triunfo. Pero ahora habla de que nosotros, los que vivimos, los que estamos vivos en Cristo, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Y usa esta expresión también. Siempre somos llevados en triunfo en Cristo, pero también al mismo tiempo siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Al mismo tiempo, siempre estamos entregados. Así que en un lado vemos que siempre tenemos una habilidad de caminar en la victoria de Cristo, y al mismo tiempo hay otra experiencia que siempre también somos parte, y es que somos entregados a muerte por nuestra fe en Cristo. Así que la vida de fe al mismo tiempo disfruta las glorias de Dios en Cristo Jesús, y al mismo tiempo unidos a un Salvador quien en esta vida fue despreciado y fue rechazado. Esta es la vida a la cual Jesucristo nos ha llamado. En Isaías 50, aquí encontramos descripciones llamativas que nos hablan de la experiencia del creyente. Vaya conmigo a Isaías 50. Aquí encontramos esta descripción de la vida de fe de un creyente. En Isaías 50, verso 10, una vez más hace el profeta varias preguntas. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece ¿de qué? De luz. Y esta mañana yo quiero hablarle acerca de qué hacemos nosotros como creyentes cuando no tenemos luz, cuando toda la luz se apaga. Acuérdese, somos bendecidos en la victoria de Jesús y siempre podemos seguir esa procesión, pero al mismo tiempo siempre somos entregados a otra cosa, a muerte por causa de Cristo. ¿Qué hacemos cuando no hay luz? Si el profeta habla del siervo, note quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye o obedece la voz de su siervo. El que anda en tinieblas y carece de luz. Y creo que a menos que tú y yo hayamos experimentado esto en alguna medida, no podemos realmente empezar a comprender cómo sería y cómo será. Y para todos nosotros esta mañana que somos seguidores de Jesucristo como Señor, de Jesucristo como Salvador y de Jesucristo como Rey, que hemos conocido temporadas de oscuridad en nuestra vida y quizás algunos largos tiempos y sazones de oscuridad, de problemas, de pruebas, donde el cielo a veces se nos ha cerrado como bronce, donde hemos experimentado tal vez tiempos de nuestros corazones están fríos, donde para nosotros mismos somos un enigma, luchamos día tras día y es un triunfo solamente superar el día. Y todos nosotros conocemos en alguna manera esa experiencia. Pero me pregunto esta mañana, ¿cuántos de nosotros hemos tenido alguna vez la experiencia en el que se apagan las luces por completo? Algunos eruditos sugieren una lectura diferente de este pasaje aquí en Isaías. Y nos dicen que es el siervo que carece de luz.
El pueblo de Dios somos llamados a seguir a este siervo, una vez más, que es el Mesías, de seguir en pos de Él, de aquel a quien todas las luces se le apagaron. No hubo luz. Y esto nos lleva a considerar la cruz, de seguir a aquel siervo quien en la cruz toda la luz se le fue. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta verdad es parte de la historia del Evangelio. Y esta verdad es proclamada por el profeta Isaías al pueblo de Dios, que en el momento en el cual él predice esto, el pueblo de Dios está enfrentando un futuro incierto. Ellos están siendo expulsados de la tierra por su persistente desobediencia hacia el Señor. Dios había prometido al pueblo bendecirlo en todas las cosas, según Deuteronomio 28 y algunas otras escrituras en el Antiguo Testamento. Pero en Levítico capítulo 26, si puede ir ahí conmigo, en el versículo 14, Levítico 26, 14 y 15 dice: pero si oyeres mi voz, dijo el Señor, si no oyeres mi voz, ni hicieres todos estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. En el versículo 19 dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Dios había prometido al pueblo de Israel una gran bendición, pero también les había dado la condición que ellos necesitaban escuchar su voz. Y si algún día dejaran de escuchar su voz, serían desterrados, serían sacados de la tierra de bendición que Dios les había dado. Y por eso dije que ellos enfrentan un futuro incierto aquí en Isaías. Todo este futuro Dios lo había declarado. Pero ahora mi pregunta es que si todo el futuro entero de este pueblo estaba atado simplemente a una promesa de una tierra en el Medio Oriente, ¿era el fin completo de Dios simplemente una tierra darles ahí en el Medio Oriente? No, porque Romanos 4:13 nos dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa que Dios le dio a Abraham no era nada más que iban a tener una tierra, un parcel de tierra ahí en el Medio Oriente, sino que Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería heredero del mundo, o sea, de todo el mundo entero. ¿Por qué? Porque Dios traería bendición a todas las naciones de la tierra. Y hay aquí en Isaías una atmósfera, como dije al principio, creciente de oscuridad que está envolviendo al siervo del Señor. En Isaías 42, verso 1 al 4, el Señor dice: aquí mi siervo. Y otra vez toma este canto del siervo de el Mesías que viene. Y Dios dice: aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido le llama, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Qué significa esto? Significa que el Mesías, el siervo de Jehová, enfrentará controversia, hostilidad y aún cosas peores. En Isaías 49, verso 4, el profeta dice:
hablando el Mesías, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Y aquí vemos al siervo de Jehová expresando que debido a su fidelidad a Dios y su fidelidad a la comisión que Dios le encargó, su alma es abrumada con desánimo y perplejo, aunque fue perplejo sin pecado. Y el siervo de Jehová no entrará a la gloria sin un esfuerzo, está diciendo el profeta. Vendrán dificultades, pero no se cansará y no desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. El siervo de Jehová entrará a su gloria, pero no entrará sin tener que enfrentar el desánimo y la perplejidad sin pecado. Aquí el siervo de Jehová lo vemos en Isaías 50, verso 6, diciendo: Jehová el Señor me ha abrido el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Y describe exactamente lo que le pasó a Jesús cuando a él lo llevaban y lo juzgaron y lo llevaban a la cruz. Puedes imaginar la comprensión de Jesucristo, nuestro Salvador, cuya humanidad no era omnisciente. Y día tras día, de una manera creciente, él empezaba a experimentar lo que significaría para él ser un siervo del Señor mejor que Adán fue o había sido. Pero él no navegaría con facilidad a la gloria. Él enfrentaría angustia inimaginable. Él enfrentaría luchas. El siervo de Jehová enfrentaría hostilidades, incluso muchos otros daños. Y el punto que el profeta está haciendo aquí en Isaías 50 y verso 10 es que las experiencias del siervo de Jehová serían experiencias también de aquellos que le obedecen a él, que le siguen a él. Al siervo que camina cuando no hay luz, camina por fe. Su espíritu, habiendo venido ahora en nuestras vidas como seguidores de Jesús, Él pone sobre nosotros la experiencia de la vida del siervo de Jehová, sobre todos nosotros los que le seguimos, como un patrón para que podamos entender lo que significa tener fe en Dios cuando la luz carece, cuando todo se oscurece en nuestra vida. Al final llegamos a Isaías 53, el verso 3 y 4. Como dije, la oscuridad del siervo de Jehová es creciente, va aumentando más y más hasta llegar a este punto, donde vemos al siervo de Jehová despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, note, desechado, despreciado, menospreciado, y no lo estimamos. Verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, desechado, despreciado. Llega el siervo de Jehová a ese tiempo en la cruz donde, como dije, toda la luz se ha ido, que él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús recuerda a sus discípulos en Juan 15, verso 18, y les dice: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. ¿Y sabes tú por qué el mundo odiará a los seguidores de Jesucristo? ¿Sabes tú por qué el mundo te odiará a ti como servidor de Cristo? Porque odió a Cristo Jesús mismo. En el verso 19 dice: porque ustedes no son del mundo, el mundo los odiará.
porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrecerá. Así como aborreció la luz, así como aborreció a Jesucristo, ahora los que nosotros le seguimos, dijo Pablo, también nos aborrecerán a nosotros mismos, porque le hemos nosotros seguido a Él. El mundo le aborreció a Él y también nos aborrecerá a nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo odia la luz. En Filipenses 2, verso 14 al 16, Pablo dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios. ¿Ve? Aquí vemos la bendición de ser un hijo de Dios. ¿Qué es? Somos luminares en el mundo. Caminamos como caminó nuestro Señor, que es la luz del mundo. Tenemos esa bendición de caminar en ese triunfo, de tener la verdad de Dios. Pero dice, lo hacemos porque echamos mano, somos asidos de la palabra de vida. Pero Jesús también dijo en Juan capítulo 3, 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y quiero hacer dos comentarios rápidos aquí concerniente a estas verdades. Primero, la oscuridad espiritual nos puede alcanzar a nosotros por el pecado, por la rebelión. Pero aquí, como leímos en Isaías 50 y verso 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? ¿Quién hay entre vosotros que oye o obedece la voz de su siervo, el que anda en tinieblas y carece de luz? La oscuridad también nos puede llegar porque tememos al Señor, porque obedecemos la voz de su siervo. Esto me lleva al segundo punto. La oscuridad te puede llegar a ti o a mí porque buscamos vivir fielmente y obedientemente delante de Dios. En un tiempo temprano en mi vida cristiana, yo enfrenté un error que le llamo el error de la vida elevada en Cristo. Y me acuerdo en ese tiempo, hace muchos años, se decía, tenemos que aprender cómo dejar el hombre miserable de Romanos 7 atrás y vivir solo en la vida elevada del Espíritu. Y se oye bonito. Debemos de vivir siempre en esta victoria de Cristo Jesús, que el Romanos 8 nos habla. Pero pronto aprendí cuán ajeno y antítico a la palabra de Dios era ese tipo de enseñanza, que nos dice siempre debemos de caminar en victoria. Y como ya les dije, Dios siempre nos lleva en el triunfo de Cristo. Es una verdad. Pero también al mismo tiempo hay una verdad que corre concurrente con esa verdad. Siempre somos entregados a muerte por medio y amor a Cristo. Y aprendí que esa enseñanza de solamente considerar vivir una vida elevada en Cristo no era lo que la Biblia enseña. Porque hermanos y hermanas, hay un hombre piadoso, hay un hombre que fue más puro y más santo que jamás ha caminado en la tierra, y él sufrió decepción, aflicción, tristeza y dolor de corazón. El siervo del Señor sufrió eso. Mateo 17, Jesús le dijo a sus discípulos y a los que estaban ahí alrededor, que él estaba enseñando, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y podemos ver aquí en las palabras de Jesús la frustración emocional, no pecaminosa porque él no tenía pecado. En estas palabras que les dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y él ve la pecaminosidad del hombre,
Mateo 15, 16 les dice: ¿tampoco ustedes pueden todavía entender? Y vemos esa frustración emocional de Jesús. A veces leemos esas palabras muy a la ligera y no nos paramos para percibir la emoción de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Y Jesús, como el siervo de Jehová, sufre esta aflicción, esta tristeza, este dolor de corazón, aún hasta con sus discípulos. Nos dice en la palabra del Señor, que el autor de nuestra salvación, escúcheme, fue hecho perfecto por aflicciones, dice Hebreos 2:10. A él no se le facilitó el proceso de maduración. En Lucas 2:52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Su humanidad era auténtica y genuina. Jesús era tan hombre como nosotros lo somos, pero sin pecado. Él no creció a una perfección. Él manifestó esa perfección en cualquier área que él se encontraba en su vida. Cuando él fue un niño, era el niño más perfecto que jamás había habido. Cuando él fue adolescente, era el adolescente más perfecto que jamás hubiera existido. Cuando él fue adulto, fue el adulto más perfecto que jamás hubiera sido. Pero aún así, vemos a Jesús atravesando en su humanidad el valle de sombra de muerte. Y no fue sin esfuerzo que él lo logró. ¿O acaso tú crees que cuando Jesús se enfrentó al diablo, lo hizo sin esfuerzo? ¿O crees tú que cuando Jesús fue al jardín del Getsemaní y oró, que dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre, que eso era fácil? 3 veces oró: Padre, si es posible, que esta copa pase de mí. Y aquel que caminó por el valle de la sombra de muerte, guía a su pueblo, no solo a delicados pastos junto a aguas de reposo, sino también por el valle de sombra de muerte. No sé si algunos de ustedes han sabido de una mujer que fue misionera cristiana en el sur de la India y escribió un poema. Estaba leyendo este poema, me llamó mucho la atención. Se llama ¿No tienes cicatriz alguna? Una interrogación. Dice el poema: ¿no tienes cicatriz alguna? ¿Cicatriz oculta en el pie, el costado o la mano? Oigo cantar tu poder en la tierra. Oigo aclamar tu brillante estrella ascendente. ¿No tienes cicatriz alguna? ¿Ninguna herida o cicatriz alguna? Sin embargo, como el maestro, será el siervo, y perforados están los pies que me siguen. Pero los tuyos están intactos. ¿Puede haber seguido lejos quien no tiene herida o cicatriz alguna? El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia y le dice en Gálatas 6:17: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, diciendo, mi propio cuerpo es testimonio de mi fidelidad a Dios, porque he conocido las tinieblas, he conocido la muerte. Esto es lo que las Escrituras nos inculcan una y otra vez, que la vida de fe nunca es simple, nunca es siempre dulce. La vida de fe está salpicada de pruebas, problemas, oscuridad, pero en medio de todo ello, Dios está tejiendo su diseño piadoso en nosotros, como lo hizo en su mismo Hijo, el prototipo del hombre de fe. Y en la vida de fe, Dios viene
para replicar en nosotros lo que primero grabó en su santo Hijo de Dios, en su humanidad. Tú y yo somos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo en todo. Este siervo, necesitamos saber qué estamos pidiéndole al Señor cuando le decimos: Padre, hazme más como Jesús. Debemos de saber qué significa esta petición y lo que implica. Porque si Dios nos toma la palabra, ¿quién sabe qué le agradaría al Señor hacer con nosotros? ¿Quieres ser como mi hijo? Déjame llevarte en el proceso de maduración el cual Él pasó. Una vez le recuerdo más, Isaías 50:10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová, que oye la voz de su siervo, el que anda en tinieblas y carece de luz? Pero quiero que lo vea. Como dije, hay algunos eruditos que nos dicen que la manera de leer este versículo es: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo que anda en tinieblas y carece de luz? Jesús, el siervo de Jehová, caminó por tinieblas. Cuando en la cruz se le apaga totalmente la luz, y como dije, Él grita: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y si nosotros tememos al Señor, debemos oír la voz del siervo de Jehová que caminó en tinieblas, que supo cómo navegar cuando toda la luz se le apagó. Tú y yo tenemos que entender y nunca olvidar que la oscuridad es parte inherente de la vida de fe. Y debemos de saber que esta oscuridad a veces es dominante. Leímos al principio, Pablo dijo: no quiero que ignores, hermanos, que nosotros pasamos un tiempo tan difícil donde perdimos la esperanza. La sentencia de muerte estaba en nosotros. Verás el tiempo de oscuridad del apóstol Pablo. Pero ¿qué hizo? Dijo: pero pusimos nuestra confianza en Dios, que nos libra de toda maldad y muerte. Tenemos que entender que a veces hay tiempos de oscuridad. Sí, caminamos en el triunfo de victoria de Cristo porque somos sus esclavos. Nos ha lavado y comprado con su sangre. Pero también somos entregados siempre a muerte por amor de Cristo. Y por eso Cristo dijo: si estás dispuesto a venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Recordamos que al Salvador, cuya luz se le apagó por completo en la cruz del Calvario, confió en el Señor hasta el fin. Yo puedo admitirles que cuando leo ese versículo no sé cómo predicarlo, porque no sé el énfasis que Jesús tenía cuando dijo esas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sería: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O sería: Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado a mí? ¿Acaso no soy el hijo a quien tú dijiste que amabas? En mi bautismo, cuando hablaste del cielo, ¿no dijiste que yo era tu hijo amado? No he temido tu nombre, Señor. No te he obedecido siempre. ¿Por qué me desamparas?
Nuestro Salvador conoció la oscuridad de la vida de fe. Y porque Él pasó eso, es poderoso, dice la Biblia, para ayudarnos a nosotros en nuestra oscuridad ahora. Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por la cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Jesús se hizo hombre, Dios encarnado, semejante a nosotros, y pasó todo lo que nosotros pasamos. Y dice que vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne y se refiere a Dios. Vino para expiar los pecados del pueblo. Y luego dice, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando tú y yo pasamos por tiempos cuando no hay luz, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, cuando somos entregados a veces a una oscuridad donde somos, como dije, un enigma a nosotros mismos, se enfría nuestro corazón, no sabemos qué está pasando. Tenemos a un Salvador que temió a Jehová, tuvo temor de Jehová, oyó y obedeció la voz de Él, pero como siervo anduvo en tinieblas, sin saber, sin reconocer, sin entender, y como humano en su humanidad santa declaró, ¿por qué me has desamparado, Señor? Pero este Salvador que experimentó y conoce las tinieblas, dice la Escritura, nos puede salvar perpetuamente a los que nos acercamos a Dios, porque Él vive para siempre para interceder por nosotros. Él es poderoso para ayudarnos, no a causa de su omnisciencia divina, sino a causa de su corazón humano. Él nos comprende, nos ministra gracia como su pueblo en todo tiempo. Dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Salmo 103:14 dice, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Nuestro Salvador compartió nuestra humanidad. Él respiró el polvo de la tierra, pero nunca se perdió y nunca pierde su mirada sobre nosotros en la oscuridad. Hebreos 4:16 dice, por tanto acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, para el tiempo cuando necesitamos ayuda. Acerquémonos. Tenemos un sumo sacerdote que conoce toda nuestra debilidad. Él conoce, Él está presente para nosotros en nuestro tiempo de necesidad, y quizá estemos atravesando un tiempo de oscuridad donde no sabemos, tenemos preguntas, la luz se ha apagado, tememos al Señor, amamos al Señor, hemos tratado de obedecerle lo mejor que sabemos, pero aún está la oscuridad. Y la Biblia nos lleva a considerar este siervo de Jehová que no tuvo luz. Y dice la Biblia en Isaías 50, verso 10, la última parte, confía en el nombre del Señor. El que no tiene luz y obedece la voz del siervo y la luz se ha apagado, ¿qué hacemos? Confía en el nombre del Señor. Apóyate en tu Dios. ¿Qué hizo Jesús cuando en la cruz declaró, Padre, ¿por qué me has desamparado? Terminó diciendo, sin embargo, en tus manos entrego mi espíritu.
Ese es el llamado del Señor Jesucristo, que ha venido y ha vivido la vida de fe a través de la oscuridad. Confía en el nombre del Señor. Apóyate en tu Dios. Y esta mañana yo te llamo a considerar, no importa en qué lugar estés, que hay esos tiempos que vendrán a tu vida cuando no habrá luz. Y te digo, no pienses que Dios te ha abandonado. No pienses que Dios se ha olvidado o ha perdido su mirada sobre ti en esa oscuridad. Reconoce que es parte de la vida de fe, donde Dios a veces nos lleva a través de este valle de sombra de muerte para que en todo confiemos en Él. Pablo dijo, la sentencia de muerte estaba sobre nosotros para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en aquel que resucita a los muertos. Inclina tu rostro esta mañana y ahí donde estás, no importa lo que estés pasando en este momento, acércate a tu Salvador. Acércate a aquel siervo que demostró su temor a Jehová en su obediencia a la voz como siervo de Dios, aun cuando no había luz. Confió en Jehová. Como leímos en el inicio, Jehová me ayudará. Él estará conmigo. Ahí donde estás, dile, Señor, yo creo que tú estás conmigo. Aún en tiempos que no entiendo, tengo un Salvador que pasó por esos tiempos y en su triunfo me refugió. Te pido, Señor, que veas a tu pueblo. ¿Cuánto te necesitamos? Ayúdanos para entender lo que significa pedirte que nos hagas como Jesús. Enséñanos lo que quiere decir seguirte con todo nuestro corazón. Estemos dispuestos a perder nuestra vida por ti y por amor al Evangelio que declaramos a un mundo que está perdido. Gracias, Señor, que aún en medio de la oscuridad no estamos perdidos, que aún en medio de la oscuridad donde no hay luz, podemos confiar en ti. Y tú nos llevas, Señor, en este triunfo de Cristo, en esta gloriosa bendición de las glorias que tú nos has dado como tu pueblo. Enséñanos, fórmanos a la imagen de Jesús. Enséñanos lo que encierra seguirte. El que viene en pos de mí, tome su cruz y sígame. Gracias, Señor, por ser un Salvador que está cerca de mí. Gracias por mi Salvador que en la cruz no perdió su fe, quizá perplejo, quizá con preguntas, pero se encomendó a ti en todo. No tenemos que entender todo para seguirte. Solo tenemos que amarte con todo nuestro corazón. Gracias por enseñarnos que la vida de fe no es solamente estar junto a ríos reposando, sino que hay tiempos de oscuridad cuando tenemos
que seguir temiendo tu nombre, obedeciendo tu voz. Y cuando no hay luz, encomendarnos a ti y apoyarnos en tu fidelidad. Bendice a tu pueblo, Señor, esta mañana. Contesta, Padre, la petición de tu pueblo que clamamos a ti esta mañana. Y te daremos toda la gloria y la honra por estar aquí con nosotros y llevarnos adelante para vivir esta vida gloriosa, aún en medio de problemas, de dificultades, como tú pasaste y nos mostraste el camino y la manera de caminar. Bendice a tu pueblo, Señor, esta mañana. Concede, Padre, los deseos del corazón que te glorifiquen a ti. Y lo pedimos esto en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Llévanos de este lugar en paz, Señor. Amén y amén.